Qué curioso, en muchos países del mundo aumenta la esperanza de vida por los avances médicos, en algunos otros desgraciadamente o permanece o decrece por la miseria en que viven en algunos lugares de África, en algunos otros sitios del mundo. Aquí en México ha aumentado. Ha aumentado a pesar de las matanzas y de la forma terrible que ha aumentado la muerte de jóvenes entre 20 y 30 años. Pues yo creo que sí, el promedio de vida para un mexicano que tiene una existencia normal está ya cercana a los 80. Pues sí. Y yo tengo pánico. ¿Por qué? Pues cercana a los 80 es el promedio de vida del mexicano cercano a los 80. Me da mucho miedo. ¿Tú ya pasaste? Ya se está alejando. Pero es que tienes 80 más de chances. Quizá está... A ver, ojalá y nos pudieran dar el dato, pero está sobre 75, 76. Ya se hablaba de que se va a llegar pronto a 100. A 100. Sí. Sí, y de manera general, pues en Estados Unidos no. ¿Por qué será? Bajó casi imperceptiblemente, pero bajó la esperanza de vida en Estados Unidos. Según el informe del Centro para el Control de Enfermedades, los suicidios, la sobredosis de droga crecen de manera preocupante en Estados Unidos, lo que ha provocado una nueva caída en la esperanza de vida. Es la segunda ocasión. De acuerdo con las estadísticas de 2017, más de 2.800.000 estadounidenses murieron ese año, unos 70 más que en 2016. Es el mayor número de muertes que en un solo año, desde que el gobierno federal comenzó a contar fallecimientos hace más de 100 años. El resultado es que la esperanza de vida ha caído. En la cifra es imperceptible, pero en el número de ciudadanos, de 78.7 a 78.6. Y Estados Unidos, entre los países de amplio desarrollo tecnológico industrial, ocupa el lugar 17 en esperanza de vida. En primer lugar, Finlandia y esos países, ¿no? Islandia, Suecia, Noruega, Holanda. En Holanda viven un montón. En Japón. Japón también. ¿Verdad? Es de los más longevos. Un sistema muy, muy bien perfeccionado de control de salud en toda la vida. Lo mismo que en Cuba. Sí. Sí, Cuba tiene una mayor expectativa de vida que Estados Unidos, sobre todo los niños. Y la medicina preventiva, que ha sido algo que ha ayudado mucho a esa sociedad, de que ahí es obligatorio revisarse cada determinado tiempo, estén enfermos o no. Es algo que a la larga le da muchos beneficios también al gobierno, porque no tiene que invertir tanto en salud. Al contrario de lo que se creería, ¿no? Que por estar revisión constante invierten más dinero. No, sino que se evitan muchas enfermedades hasta crónicas. Porque además tienen muy buen control en cuanto a la alimentación, que creo que es la base de la salud. Pues en cuanto empieza a haber descontrol en cuanto al tipo de alimentos y en cuanto al tipo de químicos que ocupan, empieza a haber enfermedades distintas. Milagros que hacen los moros y cristianos. Sí. Ya nos dieron el dato del promedio de vida, solo nos dan el de 16, pero no creo que haya cambiado mucho. Las mujeres en 2016 tenían un promedio de vida de 77 y los hombres de 72. Se cuidan menos. Sí. Que tu comida que tu alimento sea tu medicina. Que tu medicina sea tu alimento. Creo que es de Sócrates. Pues a mí me resulta
muy raro que el principal país, el primer país en cuanto a acceso a bienes, alimentos, esté perdiendo esperanza de vida en lugar de ganarla. Pero es que basta visitar un supermercado en Estados Unidos para darte cuenta por qué. Ahí no faltan las víctimas de la obesidad morbosa. Mórbida. Lo mismo. ¿Sí? Que van en un carrito eléctrico comprando más papitas y más papitas y más papitas fritas y harinas y azúcar refinada. Yo siempre he pensado que todos los imperios, todos, lo que podamos ver a través de la historia universal, llegan a un punto y después empiezan a decrecer. Sí, y no creo que Estados Unidos sea la excepción de eso, ¿sí? Dos imperios como para medirlos, el imperio romano y el imperio de Estados Unidos. Sí, ha empezado a decrecer en tantos sentidos, y por allá se alza el que algún día, y yo lo voy a vivir, algún día va a ser la potencia número 1. De ojitos chales. Le faltan como 10 minutos, Tomás. Sí, para empezar a ver, a estudiar en lugar de inglés, chino. Pero cuando estudia uno la historia antigua, China era muy poderosa. Muchísimo. Pero muy poderosa. Dominaba un territorio enorme. Nada más que no se derramaba, no tenía buena prensa, no le importaba poner de manifiesto su poderío enorme que tenía. Por lo pronto, teniendo ese territorio y ese número de habitantes, pues se puede tener todo. Quiero decir, tienen poder para lo que sea. Se ponen a cultivar arroz y es arroz para el mundo. Se ponen a hacer lo que sea. Y el mayor la deuda externa más grande es la de Estados Unidos con China. Y con eso lo tiene atado. Ese es uno de los conflictos que se van a presentar en el G20. Es uno de los puntos más álgidos, el que más les preocupa en el G20. Según, hay que ver lo que dice el péndulo, el que lleva las riendas del G20, Peña. Pero estamos enfocándonos mucho a lo de la alimentación, que es un factor muy importante, pero también Estados Unidos como potencia, que tiene avances médicos, avances tecnológicos, también ha creado una insatisfacción en su sociedad, porque a la vez de que tiene este crecimiento, también es un crecimiento de adquisición, de tener más y más y más, y de consumismo que no satisface en un momento dado a sus habitantes y buscan nuevas experiencias, como que ya no les es suficiente con lo que pueden tener en el momento. Tienen que buscar más allá, cosas que rebasen la normalidad. Pues esa fue la caída. En las drogas. Esa fue la caída, por ejemplo, de Roma. Todos los excesos. Eso fue también en algún momento la debacle en China, ¿verdad? La cosificación de Estados Unidos y esta fue uno de los factores de mucho peso, el cosificarse y el buscar esta clase de satisfacciones, porque siempre se ha tenido deseos. Se cumple uno y viene otro, se cumple el otro, y cuando ya no se tiene deseos, es que está uno muerto. De Reynosa, Tamaulipas, Marga López Sánchez tiene 72 años. La frase de tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina es de Hipócrates. Gracias.